Bueno, yo tengo una Biblia aquí que está muy bien de acuerdo con la Biblia del Oso y la Biblia Reina Valera 1960, que es la que siempre hemos utilizado. Y voy a leer. Yo necesito que me estén recepcionando, que me estén informando, si escuchan bien. En primera los Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 18. Necesito, Felicidad, que por lo menos me pongas copiado, amén, alguna cosa para guiarme, porque no sé si sigo predicando. De Jorge no he recibido, no he recibido nada todavía. Ok. Entonces, el versículo 13, que vamos a leer hasta el 18, donde está el mensaje. Y bueno, y el domingo ya presente allá, podemos desarrollar mucho más, con un poco más de profundidad, lo que ustedes como iglesia, por supuesto que yo también, como iglesia, debemos tener claro y debemos poner en práctica. Siempre tengo que recordarles que una cosa es la iglesia y otra cosa es la congregación. La congregación va mucha gente. En la congregación donde entran los cabritos, en la congregación donde entra la cizaña, en la iglesia no. En la iglesia no entran cabritos, la iglesia no entran cizaña, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no cabe un cabrito, no cabe la cizaña. En el cuerpo de Cristo solamente cree la gente que creyó y sigue creyendo. Porque hubo gente que creyó y ya no cree. Apostataron de la fe. Se fueron a otras doctrinas. Se enredaron. Y nosotros pues llevamos tiempo escuchando cómo Jesús advierte: miren que nadie los engañe. El apóstol Pablo, lo mismo. Y bueno, yo tengo que decir lo mismo. Aunque sé que de nuestra congregación difícilmente, porque son gente que llevan 30 años, 25, 20 años. Los que menos tienen 15 años. Yo sé que difícilmente se van a dejar engañar. Sin embargo, quiero que presten atención a este versículo 13. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo es el 13. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que se han muerto, creyentes que se han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mira eso, te lo voy a volver a leer. Necesito, por favor, Felicidad y Jorge, que me estén colocando allí el amén, y yo saber si sí están haciendo recepción. Nuevamente leo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que se han muerto. Oído, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No sé si has entendido ya de que se está hablando de gente que creyó
y murió, pero que hay gente que de pronto comenzó a creer, pero hoy no tienen esperanza. ¿Aló? Escucha el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, mira esto, recuerda, como dice Pablo, que no queremos que ignoren qué pasa con la gente, los creyentes que han muerto. Creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que se murieron por medio de él, a los que se murieron creyendo, creyentes que murieron con las botas puestas, murieron hasta el último momento de su vida, gente allí pegada a la palabra, amalgamados con la palabra, con el Espíritu, fuerte allí, siempre la lectura, leyendo las escrituras, las epístolas, allí aferrados a la lectura, a la oración, a la meditación, a la comunión y a enseñar al que no sabe. Allí. Entonces Pablo en el versículo 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo, a los que murieron por medio de él. ¿Ok? Ahora yo dejo allí a primero a los Tesalonicenses 4, recordando que Pablo dice, para que no se entristezcan los otros que no tienen esperanza, otros que creyeron, otros que no quisieron creer, otros que aunque creyeron, no siguieron creyendo, entonces no tienen esperanza. Pasamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 11, 12 y 13. Quiero que presten atención y que vayan haciendo un análisis de qué es lo que Dios quiere hablarle a la iglesia. Recuerde, sin Cristo, sin Dios. Correcto. Efesios 2, versículo 11 al 13. Gracias, felicidad. Dice el versículo 13. Recuerde que allá Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica. Pero ahora vamos a leer lo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, para entender por qué Pablo a la gente en Tesalónica les dice que hay otros que no tienen esperanza, otros que debieron creer, otros que no tienen esperanza. Dice el versículo 14, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, tanto a los tesalonicenses como a los efesios, Pablo le está hablando a gentiles, no le está hablando a los judíos. Ustedes los gentiles, en otro tiempo,
ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Oh, en otro tiempo los judíos se jactaban de decir que ellos eran los únicos circuncidados y los incircuncisos les daban el trato como si fueran perros. Los perros del tiempo de antes, porque los perros de este tiempo los atienden mejor que a los mismos hijos. Ok. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por los judíos, por la llamada circuncisión. La circuncisión hecha por mano en la carne. Recuerde que era de lo que se jactaban cuando los judíos se identificaban por medio de la circuncisión del prepucio del miembro viril. Bueno, observen. Recuerden que en aquel tiempo estaban separados de Cristo. Hubo un tiempo que nosotros estuvimos así, separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora escuche, esta gente estaba sin esperanza. Recuerda que la clave de traernos acá es cuando Pablo dice, pues, que no tienen ni esperanza. Entonces acá está diciendo de esta gente que en otro tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esta gente es la que Pablo se refiere acá en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a mirarlo otra vez, porque yo te siento distraído. Yo te siento distraído. Entonces, miremos ahora otra vez, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que murieron, acerca de los que duermen, para que no los entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, la gente que no tiene esperanza, Pablo dice, recuerden que en aquel tiempo estaban separados de Cristo. Estar separado de Cristo, no tienes esperanza. Tú con la boca puedes decir lo que mejor te parezca, pero aquí lo que vale es lo que Dios habla. Entonces, sin esperanza, estaban separados de Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos de los pactos de la promesa. Sin esperanza. Oído, sin esperanza. Cuando una persona está sin Cristo, está sin esperanza. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. El que tú lo digas, no lo hace verdadero. Se identifica a la persona que tiene a Cristo en su corazón por esos cambios permanentes, por ese avance, ese progreso espiritual, esa prosperidad del alma.
Entonces no quiero que te acostumbres a decir cosas que no son, porque permites que tu corazón engañoso y perverso siga siendo tu amo, siga siendo tu esclavo de todas las inmundicias que están en el corazón. Ok. No sé si me escuchan bien. Volvemos otra vez. Entonces la persona de esto que dice Pablo, que no tienen esperanza, es porque están sin Cristo. Están alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Sin esperanza. Y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, o sea que ya estas personas que están en Cristo Jesús, pues son personas que sí tienen a Cristo. Son personas que están perseverando. ¿Ya ves? Entonces, el que no tiene a Cristo, está separado de Cristo, está alejado de la ciudadanía de Israel. Y son ajenos a los pactos de la promesa. Escucha, están sin esperanza y sin Dios. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas que yo te he preguntado varias veces cuando Dios nos está hablando de estas cosas? Que yo te pregunto, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo de estar sin esperanza? ¿No tienes miedo de estar sin Cristo? ¿No tienes miedo de estar sin Dios? ¿No tienes miedo de no pertenecer al cuerpo de Cristo? Ahí, eso es lo que te quiero decir. Voy a ver cómo me acomodo aquí. Porque ya me cansé, no tengo ni los parales. Aquí estoy con la Biblia. Ahora, regresemos otra vez. Esto solamente lo hace Julio Pastor. A primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que se murieron creyendo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o se murieron en Cristo, creyendo en Él. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto en virtud de la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, fíjate, primero habla de los que se murieron creyendo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que durmieron, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Mira, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están sin Dios, los que están sin Cristo, que estén muertos, no van a resucitar. Y los que estén vivos
si no han cambiado, no va a pasar lo que va a pasar con lo que Pablo nos está diciendo aquí, en el versículo 15. Por lo cual les decimos, en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que se murieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza de ser arrebatado. ¿No te da miedo? Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con los que durmieron o estaban muertos y resucitaron. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esto es lo que nosotros debemos hacer. Aliéntense los unos a los otros. Aliéntense. Aliméntense los unos a los otros con este conocimiento de la palabra. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahí está la diferencia entre los que creyeron y siguen creyendo y la diferencia entre aquellos que no tienen esperanza. No tienen esperanza porque no han seguido creyendo. Son gente que apostataron de la fe. Regresemos a Efesios 2 otra vez. Me gustaría saber si tú estás entendiendo. El versículo 12. Ya sabemos que están hablando con los gentiles. Pablo está hablando de los gentiles. Le está hablando a los gentiles la importancia de creer. Recuerden que en aquel tiempo ustedes los gentiles estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ese es el título del mensaje. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gente que debía ser salva, pero sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, que es lo que le corresponde a la iglesia, para no apostatar, para tener la esperanza de que al momento del arrebatamiento estés muerto o estés vivo, te vas con el Señor. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Algo subjetivo. Algo subjetivo. Y esto es lo que hay que creer.
Esto ahí te lo dice. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A pesar de que estábamos lejos, estábamos violando reglas, violando leyes, pero el Señor ya hizo con su sangre los objetivos para que nosotros con la fe hagamos los subjetivos. ¿Qué es esto de los objetivos y qué es lo subjetivo? A nuestra congregación se lo he enseñado. Todos deben tenerlo claro, pero yo voy a decirlo otra vez. $2.12 objetivo. Gracias. Te leo el versículo 13 otra vez. Yo sé que estoy lento, pero quiero que tú entiendas, quiero que tú aprendas. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que la sangre del Cristo, a pesar de que nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, atendimos el llamado del Señor, creímos la primera vez y hemos seguido creyendo. Si la persona que ha hecho esto se muere, pues esta persona no tiene problema. Esta persona es un hijo de Dios. Esta persona es salvo, siempre salvo. Y explica cómo. Objetivamente, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, subjetivamente, nosotros, por la fe en la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de la separación de la enemistad. Una pared que hacía que los judíos se sintieran mejor que los gentiles. Había una enemistad, pero ahora la sangre de Cristo, lo objetivo de Dios, es lo que te va a hacer que tú entiendas que tú estás salvo. Versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? El pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles. Porque Él mismo es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, Él hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de superación. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y derribó la pared intermedia de separación, derribó la enemistad. 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Te voy a explicar un poco. La ley que fue anulada allí es la ley de esas ordenanzas, la ley de donde era la circuncisión, la ley de las obras, de bautizar con agua, de celebrar una Pascua como la celebraban los judíos antes de Jesús ir a la cruz. ¿Eso qué es? De esa ley de los mandamientos, es que nosotros hemos sido salvados. Esa ley de los mandamientos
aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es lo que yo necesito, que tú tengas claridad. Exactamente eso. Que Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos, judíos y gentiles, Él hizo un solo pueblo. Ese solo pueblo, la iglesia, es el nuevo hombre. Una entidad colectiva. Un ente colectivo. El nuevo hombre es un ente colectivo, no es un hombre. Es el nuevo hombre, es la iglesia. Y esto es lo que me gustaría que tú entendieras. Yo sé que el domingo te lo voy a predicar otra vez. Entonces, ¿el que hizo? Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira, Cristo derribó esa pared intermedia. Esa pared estaba entre los judíos y los gentiles. Ahora, judíos y gentiles, que éramos odiados, los gentiles éramos odiados por los judíos. Ahora Dios, fíjate lo que es, nos metió con los judíos en el nuevo hombre. Y para que se acabe la enemistad. Ustedes no gustan de los gentiles, vamos a meterlos a ustedes. Los judíos que creen y los gentiles que creen, vamos a meterlos en un solo cuerpo. El cuerpo del nuevo hombre. El cuerpo, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, y con esta incomodidad voy a terminar en unos minutos. Haciendo la paz. Ahí, los creyentes verdaderos, no importa que hayan sido enemigos, no importa. Como iglesia, están unidos en uno solo, como iglesia. Es difícil que, siguiendo en enemistad, podamos ser iglesia. Entonces, a los judíos y a los gentiles, que los judíos nos consideraban enemigos, perros, los metió Dios en el cuerpo de Cristo junto con los judíos. O a los judíos los metió junto con nosotros. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. ¿Cómo los reconcilió? Metiéndolos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a las enemistades o a la enemistad. Dice el versículo 17, y vino y anunció. Recuerda que está hablando después de la muerte y la resurrección. ¿Qué significa que vino? Que el Espíritu de Cristo, que está en los que siguen creyendo, que está en los verdaderos creyentes, ese Espíritu que está en nosotros es el mismo Cristo predicando por nuestra boca, dando testimonio por nuestra propia boca. Te lo leo nuevamente. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Y habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino, y anunció la paz como evangelio a ustedes que estaban lejos y también paz a los que están cerca. Dice el versículo 18, porque por medio de él es que los que ya
a ver cómo te explico esto. Te lo leo mejor. Por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos acceso en un mismo espíritu. El espíritu de Cristo que está en nosotros. En un mismo espíritu tenemos al Padre. 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí quiero leerte. Estuve muy incómodo, no recibía eco, no sabía si me estaban escuchando. Entonces, bueno, aquí terminamos. El domingo, hoy estoy desde Miami, el domingo ya estaré en Barranquilla con el favor de Dios. Así que, no sé, me voy a quedar un minuto aquí, a ver si tienen alguna pregunta, a ver si les quedó claro, a ver qué cosa no estuvo de acuerdo a lo que está escrito. Sí, el mucho ruido ambiental es el aire acondicionado cuando se prende. Él se dispara y queda un silencio bueno. Ok. No hay escrito, no hay más nada. Bye.